ponía o el tope que les ponía, pero me lo cumplieron y la verdad sobrepasamos el tope que les di, entonces quiero premiarlos. Entonces, claro, evidentemente estamos ante una gratificación que yo, empleador, puedo dar a mis trabajadores de manera libre y de manera voluntaria. Y evidentemente no va a ser habitual porque ocurrió solo en este mes o el mes pasado o el mes que haya ocurrido. Les pacto, perdón, un pago no constitutivo de salario que evidentemente, y como lo veremos más adelante, debe constatar por escrito, debe ser bastante expreso y bastante explícito sobre lo que se está otorgando. Evidentemente le dije, pacte un pago no constitutivo de salario por medio de un otro sí, donde les va a dar y les va a determinar el concepto por el cual se les está otorgando esto y el valor. Y evidentemente la señora me dijo, muchísimas gracias, la verdad no sabía cómo otorgarlo, cómo darlo, porque tenía la duda de que si lo daba tenía que seguirlo otorgando en los meses siguientes. ¿Listo? Entonces retomamos, pues bueno, como gratificaciones ocasionales, la dotación no constituye salario, no, porque la dotación no se puede entregar en dinero, la dotación está prohibida entregarla en dinero, entonces yo empleador no puedo dar 100,000 pesos en dinero a mi trabajador por concepto de dotación. Entonces, si constituye un salario, no podemos verlo de esa forma, porque la dotación debo entregarla sí o sí en material tangible, es decir, bien sea un bono Sodexo o un bono en una tienda X para que el trabajador disfrute como tal del concepto de dotación y pues bajo ningún concepto debo otorgarla en dinero. Si era la pregunta que estaba encaminada a la señora Paula. Entonces decimos que son gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de la empresa de economía solidaria y lo que reciben dinero o en especie, no para beneficio propio, porque si bien es cierto, lo que yo laboro, a lo que me pagan a mí por ejecutar mis actividades, finalmente es beneficio propio, porque está cubriendo mi mínimo vital, está cubriendo mis necesidades básicas, pero mi empleador me va a decir, toma estos 100,000, toma estos 150,000, no para beneficio propio, es porque lo estoy otorgando, porque yo quiero, porque yo deseo hacerlo, porque es mera liberalidad mía otorgárselo y no va a ser para beneficio propio porque finalmente no va a saciar mis necesidades básicas, no va a cubrir mi mínimo vital, que es lo que cubre el salario pues de manera habitual que yo devengo. Si no, pues como lo dice el artículo 128, que el otorgamiento de este, ya leo la pregunta que está un poco extensa, ya la leo, regálame un momento, termino acá de la señora Carolina, termino acá con esta idea y procedo a resolverle la duda de la señora Carolina. Entonces, no para premiar o compensar a total cabalidad la actividad de mi trabajador, sino de manera voluntaria. O sea, reiteramos que el pago no constitutivo se otorga de manera voluntaria, se otorga de manera expresa y de manera libre, y pues evidentemente no va a constituir salario, no va a ser en concordancia a lo que el trabajador me labore o me haga o sujeto a una actividad, sino de manera muy efímera o muy voluntaria. ¿Listo? Pues ejemplos también de pagos no constitutivos, los gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo u otros en concordancia a los mismos. ¿Listo? Vamos entonces a leer la pregunta de la señora Carolina que nos dice, yo tengo una duda en la compensación flexible o pago no constitutivo de salario. Es el 40% del total de los ingresos recibidos en el mes o del salario. Es decir, si tengo una persona con 1,000,000 de pesos y adicional le doy un auxilio extralegal de 300,000 pesos, la desalarización no podría ser hasta de 520,000. Y si es sobre el total de los ingresos, pero si es sobre el salario, dicha desalarización solo podría hacerse por 400,000. Esto es por lo que el trabajador me devenga en el mes, la total remuneración. Es decir, entendemos que total remuneración, como lo vimos en la clase pasada, es el salario que yo pacto con mi trabajador. Entonces, si yo a mi trabajador le otorgo una remuneración fija de 1,000,000 de pesos, eso va a ser lo que va a recibir fijo en el mes, no va a recibir más, va a recibir 1,000,000 de pesos. Bajo ese 1,000,000 de pesos le saco el 40% que van a ser los 400,000 pesos, que es el tope máximo que tengo para otorgar el pago no constitutivo de salario. Ahora, si la señora Carolina otorga un pago de 300,000 pesos, evidentemente no está superando el tope y lo puede hacer. Puede pactar un pago no constitutivo de salario por 300,000 pesos y pues evidentemente lo que es fijo, o sea, el valor del porcentaje o el valor del tope que se va a tener en cuenta es lo que es fijo, la remuneración fija que me devenga mi trabajador durante el mes, que en este caso entiendo yo que es de 1,000,000 de pesos. Entonces, en el entendido de que es 1,000,000 de pesos, lo máximo que le puedo pactar a mi trabajador como pago no constitutivo van a ser 400,000 pesos, so pena de que el restante o que si lo supere, pues debo de tenerlo en cuenta para los aportes a seguridad social y pues tenerlo en cuenta para base prestacional. ¿Listo?
La señora Carolina me pregunta, ¿y cuando se les da vivienda a un empleado, cómo se manejará ese tema? Esto lo vimos en la clase pasada, porque cuando yo otorgo a mi vivienda a un empleado, estoy dando salario en especie. ¿Listo? Y el salario en especie, vimos la clase pasada, y tiene unos porcentajes de conformidad a lo que me devenga mi trabajador. Es decir, si mi trabajador me devenga un salario mínimo, debo de pactar como salario en especie 300.000 pesos. Perdón, el 30%, que me confunden las cifras. Hasta el 30% como salario en especie. Hicimos inclusive la cuenta en la clase pasada, donde si cogemos como base que mi trabajador devenga el mínimo, es decir, 908.526, el 30% debo pactárselo como salario en especie al yo estarle otorgando vivienda. Entonces, es decir, si yo a los 908.526 le descuento el 30%, me da aproximadamente unos 650.000, vamos a redondearlo, que es lo mínimo que mi trabajador debe devengar al mes. Porque el restante se lo estoy descontando, por decirlo de alguna forma, o se lo estoy dando en especie, que es pues la vivienda. ¿Listo? ¿No se incluye el subsidio de transporte en esta cuenta? No, señor Julián, el subsidio de transporte por ley se sobreentiende que hace parte y hace factor prestacional para ser tenido en cuenta dentro de los aportes y dentro de la base para liquidar las prestaciones sociales. Donde cuando dice medios de transporte, en la diapositiva creo yo que es por lo que el señor Juan, perdón, no señor Julián, sino Juan, me hace la pregunta, es para aquellos auxilios de manera libre que el trabajador da cuando el empleador, perdón, cuando el trabajador debe transportarse, no sé, de aquí hasta Cota para ejecutar cualquier actividad o cualquier pues medio que deba ser llevado a cabo dentro de la actividad laboral. No, obviamente no se va a entender o en su defecto como un auxilio de movilización. Es decir, mi trabajador vive en Cota, pero labora en Bogotá. Les pongo un ejemplo. Yo evidentemente le pago su auxilio de transporte si devenga menos de 2 salarios mínimos, pero yo empleador quiero darle un auxilio adicional de movilidad que no va a ser y que no va a complementar o a superar el auxilio de transporte que por ley mi trabajador debe tener. Yo quiero otorgarle un auxilio de movilidad por 100.000 pesos para que lo utilice como él desee. Entonces, no, lo que yo otorgue como transporte o como concepto de movilidad, de movilización y demás, bajo ningún concepto va a superar lo que entendemos como auxilio de transporte. Porque si mi trabajador devenga menos de 2 salarios mínimos, debo otorgarle sí o sí el auxilio de transporte. ¿Listo? Las horas extras tampoco se suman a esa base. Las horas extras, en todo caso, pues van a ser base salarial, liquidándolas de forma independiente y con su respectivo recargo. ¿Listo? Entonces, evidentemente, no las puedo pactar como pago no constitutivo de salario porque sí o sí van a ser y van a estar incluidas como factor prestacional. ¿Listo? Bueno, a la señora Karina ya leí la respuesta de cómo es cuando se le da vivienda, cómo se maneja el tema. El señor Camilo nos dice, cuando la misma norma establece esos topes, está enredando el principio de la razón de ser la remuneración por un trabajo de un empleado que no es otra cosa diferente al salario. Así insisto que la teoría de que todo pago que retribuye el salario constituye salario diferente al auxilio de transporte. No es cierto, señor Camilo, porque en todo caso el auxilio de transporte, como lo vimos por ley, se entiende que va a constituir salario y aquel pago, aquella bonificación, aquella gratificación que yo por mera liberalidad le doy a mi trabajador, va a constituir pago no constitutivo de salario. Así lo de yo 1, 2, 3, 4, 5 meses, va a ser constitutivo de salario y bajo ningún concepto, desde que yo lo pacte como pago no constitutivo de salario, va a ser factor prestacional. ¿Listo? Creo que no tenemos más preguntas. Si me quedó alguna pregunta, me la repiten o me la reiteran, porque de pronto, bueno, se me pudo haber quedado alguna otra pregunta o alguna duda adicional. ¿Listo? Entonces seguimos. ¿Qué sumas no constituyen factor salarial? Cuando se le da vivienda a un empleado, ¿cómo se manejaría este tema? La señora Carolina le reitero que este tema lo vimos la clase pasada en cuando yo pactaba con mi trabajador o lo pactaba como salario en especie y pues el ejemplo más básico que poníamos era las empleadas domésticas que evidentemente viven dentro de la casa, consumen su alimentación dentro de la vivienda, pues debemos partir del hecho de que si nuestro trabajador devenga un salario mínimo, puedo pactar hasta el 30% de su salario en especie. Entonces,
si cogemos el salario mínimo, que es 908,526, le sacamos el 30%, es decir, esto nos da aproximadamente 650.000, que es lo mínimo que el trabajador puede vengar, el restante se lo voy a pactar como salario en especie, es decir, que estarán como 310.000 más o menos, la verdad, pues es una suma que se hace así a grandes rasgos, es la suma que yo voy a pactar como salario en especie, pero los 908,526 sí o sí van a ser carga prestacional, porque como lo vimos la semana pasada, el salario en especie constituye factor prestacional y bajo ningún concepto se va a pactar como pago no constitutivo de salario, ¿listo? Exacto, se les paga completo, pero puedo pactar un porcentaje del 30% como salario en especie, que es lo que voy a pactar como especie, sí, pues mi trabajador devenga un salario mínimo, ¿listo? Si devenga más del salario mínimo, puedo pactar hasta el 50%, teniendo en cuenta pues lo que manifesté anteriormente, ¿listo? Entonces, ¿qué sumas constituyen factor salarial? Tenemos que la legislación laboral establece que no forman parte del salario las sumas de dinero que el empleador reconozca al trabajador, no para su beneficio ni para su patrimonio, sino con el objeto de cumplir sus funciones o, reitero, agradecimientos, bonificaciones, pagos por mera liberalidad, lo que el empleador desee otorgar, ¿listo? No tiene que ir tan sujeto al cumplimiento de sus funciones porque se puede malinterpretar, como bien lo dije, que si me cumple o si usted que es vendedor, y reitero este caso de las comisiones, usted que es vendedor, si me cumple determinada meta, que lo estoy pactando con una sola persona, le voy a pagar o le voy a otorgar determinado valor como pago no constitutivo al tenerlo sujeto a sus funciones o al cumplimiento de su labor. ¿Listo? Perdón. La señora Marta nos pregunta que cómo se maneja en el caso del mayordomo que vive en la finca. ¿También se considera la vivienda pago en especie? Sí, señora. Igual como le decía a la señora Carolina, de igual forma puedo pactarle a mi trabajador si es mayordomo pago en especie, que si pactamos un salario mínimo, pues va a ser hasta el 30%, pero si es mayor al salario mínimo, pues va a ser hasta el 50% que puedo pactar en especie. De igual forma, el valor cual sea, pues se va a ser tenido en cuenta como carga prestacional, como factor salarial, porque no puedo pactar un salario en especie como pago no constitutivo. ¿Listo? Entonces, retomamos como qué sumas puedo pactar yo como pagos no constitutivos y tenemos los gastos de representación, que en todo caso, o bueno, les hago la pregunta, ¿tienen conocimiento de qué son los gastos de representación? Si podemos aclarar este aspecto. Los gastos de representación sobre todo surgen también pues se tienen en cuenta sobre todo en estas áreas comerciales o en el gerente comercial de la compañía, que debe ir a determinada ciudad a ofrecer los servicios de la compañía, sencillamente a ofrecer un portafolio o tiene una cita con un cliente, es decir, la compañía tiene sus instalaciones en Bogotá, pero un cliente de la compañía requirió una cita en Cali, que debe ser asistida por eh, el gerente comercial, el asesor comercial, bueno, la persona encargada. Yo, empleador, a ese gestor comercial, a ese asesor comercial, le otorgo un gasto de representación que va a cubrir, evidentemente, los gastos de transporte, los gastos de estadía, los gastos de alimentación, porque va a cubrir una gestión de la empresa, ¿sí? Es decir, va a cubrir una gestión, una cita que se solicitó a algún cliente, es un ejemplo que pongo, pero que está atada a pues alguna gestión que va a cumplir la compañía. Evidentemente, al no ser habitual, al no ser una gestión que el asesor comercial, el gestor comercial no va a cumplir todos los días, sino es una gestión que ocurre de manera espontánea, lo pacto como un pago no constitutivo de salario. Y evidentemente le entrego, no sé, el dinero que sea concerniente con el fin de que pues el trabajador o el gestor comercial o el asistente, quien sea, pues me asista a esta gestión que debe cumplir la compañía. ¿Listo? Tenemos entonces también los reembolsos de transporte, las sumas reconocidas extralegalmente, siempre y cuando sean acordadas, que no son factor salarial. Y esto lo debemos de tener muy presente y es algo que hablaremos más adelante, y es que las sumas que pacte como no salariales, sí o sí debo pactarlas por escrito y debo pactarlas muy taxativamente una a una.
¿Listo? Esto pues lo veremos más adelante. Bonos de alimentación, primas extralegales y demás. Bonos de alimentación, pues evidentemente aquellos, pues como su nombre lo indica, bonos que mi empleador me otorgue para almorzar, para comer, para desayunar de manera habitual, de manera ocasional, se van a entender como pagos no constitutivos si así lo pacto, evidentemente, y pues evidentemente si mi empleador me desea otorgar un bono de alimentación, lo está haciendo de manera libre, de manera voluntaria, que evidentemente bajo ningún concepto va a cubrir o va a estar sujeto más bien al hecho de que la actividad que yo labore dentro de la compañía, ¿listo? Entonces, por parte del Ministerio de Trabajo, bajo el concepto 3602 del año 2006, manifiesta entonces que las sumas de dinero pagadas por el empleador por concepto de auxilio de rodamiento o combustible no serán constitutivos de salario, pero está sujeto a una condición, y es que debe acordarse de esa forma. O sea, debe pactarse como pago no constitutivo de salario mediante un otro sí, mediante un documento expreso y taxativo que no va a constituir pago, no va a constituir salario, sino va a ser pactado como factor no salarial. ¿Listo? Gastos de representación que sí constituyen salario, que sí los constituyen, o sea, bajo el concepto de que sí o sí deben ser constituidos como pago no constitutivo de salario, que de conformidad pues a la jurisprudencia de parte de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia C-35771, manifestó que se consideran que los gastos de representación serán considerados como salario aquellos que se otorguen de manera habitual, estable y permanente, es decir, que yo otorgue o que yo camufle más bien de alguna forma como gastos de representación aquella suma que yo dé de manera habitual, de manera cada 2, 3, 4, 5, 6 meses o cada 2, 3, 5 días, de conformidad a lo manifestado por la jurisprudencia, se entenderá como factor salarial. ¿Listo? Esto por concepto de gastos de transportes. ¿Listo? Evidentemente, pues, al considerarse o al darse o al concederse de forma habitual, pues va a desnaturalizar la figura del pago no constitutivo de salario. ¿Listo? Si ese gasto de rodamiento es mensual, habitual, se puede pactar como no constitutivo de salario. Ojo con esto porque tenemos de pronto diferencia acá con lo que manifiesta la Corte Suprema de Justicia. Y es que la Corte Suprema de Justicia manifestó únicamente que los gastos de representación que se pacten de manera habitual pueden llegar a ser reconocidos como factor salarial. Pero si yo pacto un auxilio de rodamiento de manera habitual, ¿lo puedo hacer? Lo puedo hacer. Mensualmente debo hacerlo, o puedo hacer un único otro sí, si es un valor fijo que yo esté dando, porque si es un valor variable, debo hacerlo mes a mes, modificando el otro sí con el valor que le voy a dar en el transcurso del mes. ¿Listo? Pero si lo hago de manera habitual, ¿lo puedo pactar como pago no constitutivo de salario? Sí lo puedo hacer. ¿Listo? Ahora, frente a las utilidades que reparte la compañía a sus trabajadores, por medio de la sentencia 26760 del 2006, la Corte Suprema manifestó que estas sumas de dinero no van a constituir salario, toda vez que evidentemente van a ser entregadas de manera voluntaria por parte del empleador, como todo lo que hemos hablado durante el transcurso de esta clase. Todo lo que el trabajador pacte de manera voluntaria, libre, deliberada, de forma expresa y taxativa, se va a ser considerado como un pago no constitutivo de salario, y evidentemente las partes lo van a acordar, como hablaremos al finalizar, que es cuando hablaremos sobre cómo lo vamos a pactar. Evidentemente va a ser de mutuo acuerdo con el trabajador y se va a pactar taxativamente como un pago no constitutivo de salario. ¿Listo? Ojo con esto. Y era lo que les decía al inicio de la capacitación. Y aquellas comisiones que no van a tener incidencia salarial son aquellas que no están directamente ligadas o que no están directamente sujetas a la actividad directa del trabajador. Lo que les decía, es decir, si mi trabajador está o labora dentro del área comercial de la compañía y le tengo un básico, pero además una tabla de comisiones, esa tabla de comisiones debe estar sujeta a ser factor salarial. Pero cuando aquellas comisiones que por alguna razón no estén sujetas a esta tabla de comisiones o a esta actividad directa o a esta venta directa de mi trabajador, la puedo pactar como comisiones no constitutiva de salario.
O en su defecto, como el ejemplo que les ponía, que me ocurrió la semana pasada, sobre aquella comisión generada por ventas del equipo de trabajo. Entonces, yo empleador le digo a mi área general o a mi área comercial, perdón, de 5 o 10 trabajadores, les digo, si ustedes me llegan al tope de 150 ventas, un ejemplo, entre todos, les voy a otorgar una bonificación por ello. Que era el ejemplo que les ponía y era yo creo que el ejemplo que la señora, la usuaria en la semana pasada me comentaba. Y evidentemente lo puedo hacer porque, si bien es cierto, no están directamente realizadas por un único trabajador, sino es un trabajo en conjunto que va a ser evidentemente premiado en conjunto. ¿Listo? Entonces, tenemos que el empleador puede retirar los beneficios extralegales que haya reconocido de forma unilateral, porque evidentemente, así como los otorgo yo de forma deliberada, de forma libre, de forma voluntaria, así mismo lo puedo retirar. Y pues para ello, la Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia 24817 del 2006, nos faculta o nos da la posibilidad de que cuando un empleador haya reconocido de forma unilateral, de forma voluntaria, de forma libre, y recalco mucho en esto, y es porque es de la manera o de la naturaleza en que el pago no constitutivo se otorga, es decir, de una manera libre, de una manera voluntaria, que haya sido constituido de una forma anexa o de una forma que no está sujeto a lo habitual en el derecho laboral, que evidentemente lo entendemos que el salario básico, el salario que sí constituye salario, es lo que está sujeto a la norma laboral, pero yo que empleador, anexo a eso, otorgo un pago de manera voluntaria, puedo retirarlo de manera habitual o de manera voluntaria cuando yo así lo desee, cuando yo así lo pacte, o sea, cuando yo empleador así quiera dejarlo de otorgar, lo puedo hacer de manera libre y de manera voluntaria. ¿Listo? Entonces tenemos y entramos a ahondar un poco en el estudio del artículo 30 de la ley 1393 de 2010, que pues recalca y recalco yo este punto sobre que todos los pagos laborales que no constituyen salarios no deberán superar el 40% de la remuneración del trabajador. Y yo creo que el tema y el ejemplo más bien sobre el trabajador que venga al $1.000.000, que su pago no constitutivo de salario puede pactarse hasta 400.000, nos ha quedado bastante claro. Y pues así surge con cualquier pues trabajador que me vengue más del millón o el salario mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Todo lo que supere el porcentaje pues será reconocido sí o sí como factor salarial, so pena pues de, evidentemente algún requerimiento de la UGPP, algún requerimiento por parte del Ministerio de Trabajo y demás. ¿Listo? Entonces sí o sí aquel valor que me supere el 40% debo incluirlo como base para liquidar y como base para realizar sus aportes al sistema de seguridad social. ¿Listo? Entonces, tenemos que qué se debe hacer si los beneficios no salariales superan el 40%, y es un tema que yo creo que inclusive lo hablamos desde la primera clase, pero pues es pertinente recalcarlo, es pertinente dejarlo expreso y dejarlo taxativamente, que cuando estos valores me superan el 40%, sí o sí debo tenerlos en cuenta para hacer factor prestacional y tenerlos en cuenta para base de liquidación, ¿listo? Para ello, entonces, el Ministerio de Trabajo, por medio del concepto 147921, estableció que los empleadores tienen la facultad, o más bien tienen la obligatoriedad de establecer que los pagos no constitutivos de salario van a superar, o no, más bien van a tener el tope, o no deben superar más bien el 40% de la remuneración de mi trabajador. Pero si se llega a superar este 40%, se deberá tener en cuenta el excedente como parte de ingreso de cotización, es decir, como aportes a la seguridad social, lo debo tener en cuenta, y evidentemente para el cálculo de su IBL, que va a ser el índice base de liquidación. ¿Listo? Pues ahondamos este tema un poco más rápido, un poco más abierto, pues es un tema que hemos hablado durante el transcurso de esta clase, durante el transcurso de la clase pasada, y pues es un tema que yo creo que nos ha quedado un poco más claro, un poco más abierto. Entonces pues vamos a dar un poco más de generalidades a modo de resumen, a modo de conclusión, ya que pues bueno, efectivamente nos quedan unos 5, 6, 7 minutos con el fin de, como les digo, les reitero, este es un tema que es muy corto, es muy no es muy extenso, y por ello pues evidentemente se trata de explicarlo lo más a fondo o indagarlo de más a fondo con el fin de que pues a todos nos quede claro. ¿Listo?
Entonces partimos del hecho de que los pagos no constitutivos de salario no pueden, bajo ningún concepto, superar el 40% del valor que se paga como una remuneración, ¿listo? Evidentemente, so pena de que lo anterior pues, se tenga en cuenta para hacer los aportes a seguridad social y tenerlo en cuenta para realizar la liquidación de prestaciones sociales del trabajador. ¿Listo? Las sumas que sean entregadas ocasionalmente por mera liberalidad del empleador, como bonificaciones, gratificaciones, beneficios, auxilio, gastos de transporte, gastos de representación, entre otros, no van a ser constituidos como salario y pues no van a superar el 40% que nos da la norma, so pena de que evidentemente se tengan en cuenta para realizar los aportes. ¿Listo? Es importante que tengamos en cuenta y bueno, acá nos vamos a detener un poco a detalle, que al momento de yo, empleador, pactarle un pago no constitutivo a mi trabajador, debo suscribirle un documento escrito que sea anexo al contrato de trabajo, que evidentemente pues la figura que cumple esta necesidad pues es el otro sí. Tenemos un otro sí de pago no constitutivo de salario, donde de manera muy clara, muy expresa, muy taxativamente vamos a explicar y vamos a detallar el valor que se va a otorgar como pago no constitutivo de salario. Importante hacerlo en letras y en números, evidentemente. En letras y en números. Y aunado a ello o en conjunto al valor, pues vamos a señalar el concepto por el cual se le está dando este pago no constitutivo de salario. ¿Listo? Es decir, le pago un pago no constitutivo de salario a mi trabajador por auxilio de rodamiento por un valor de 100.000 pesos. ¿Listo? Y esto debo dejarlo sí o sí taxativamente dentro del otro sí, del documento que suscriba con mi trabajador. Y evidentemente pues se le debo, y si es posible, claro, si yo tengo la facultad dentro del mismo documento, expresar si se va a realizar el pago en efectivo o cómo se lo voy a otorgar. ¿Listo? Evidentemente, lo ideal no es que se incluya dentro del pago que se hace en nómina, porque si tenemos en cuenta el pago que se hace en nómina constituye y es factor salarial, entonces dentro del otro sí voy a pactar que se lo voy a dar en efectivo, que se lo voy a consignar a una cuenta en X, que se lo voy a consignar. Lo ideal es que lo hagamos en una cuenta diferente a la que consignamos la nómina y que evidentemente al no ser un constitutivo de salario, pues no lo debo pasar por nómina. Entonces lo ideal es que dentro del documento lo dejemos también de manera clara. Evidentemente, al yo pasarle este documento al trabajador, pues va a ser un mutuo acuerdo entre las partes, donde los dos vamos a firmar, los dos vamos a estar de acuerdo y vamos a estar claros con lo que estamos pactando, con el fin de ambos pues tener la suficiente claridad del concepto que se está dando y el valor que se está otorgando. ¿Listo? Voy a leer la pregunta de la señora Yasmith, que nos dice: doctor, si la empresa decide pagarle el pago no constitutivo de salario y superó el 40%, pero se le hizo firmar el otro sí, donde se decía que era por una sola vez, ¿pasa algo? Sí pasa algo, señora Yasmith, y es que evidentemente si yo a mi trabajador, y retomo el ejemplo que yo creo que es un poco más sencillo, del trabajador que venga al 1.000.000 pesos y le pacto los 400.000 pesos, pero se lo doy solo por, perdón, le pacto los 450.000, que tenemos claro que ya me superó el 40%, pero se lo doy solo por el mes de noviembre. Entonces, por el mes de noviembre, no le voy a realizar los aportes por 1.000.000 pesos, sino por 1.050.000 pesos, que fue por el valor que me excedió el pago no constitutivo. Ahora, en diciembre no se lo voy a dar. En diciembre no le voy a dar el pago no constitutivo porque no quiero, porque se lo quise quitar por mera liberalidad. Entonces retomo a mis aportes a 1.000.000 pesos. ¿Listo? Ahora, si se lo otorgo por 300.000, no me está superando el 40%. Entonces se lo hago y le realizo los aportes por el 1.000.000 pesos. ¿Listo? Entonces, si se lo otorgo por una vez, por un solo mes o por 2 meses, por las veces que lo haga y me exceda el 40%, debo en esas veces, en esos meses que me exceda el 40%, hacer los aportes con el valor que me exceda. ¿Listo? La señora Yolanda me dice: hoy las plataformas de nómina traen para discriminar no constitutivo de salario, no constitutivo de salario y salario para hacer un solo pago, pero entonces eso sí se puede. La verdad, bueno, la verdad acá ustedes que manejan nómina, porque la verdad pues no es mi área, de pronto entienden un poco más este tema. Ahondando más, digamos, de pronto en nómina electrónica, que es donde debo reportar los ingresos de mi trabajador, sí debo pactarlo como pago,
como pago no constitutivo y el salario, porque debo pactarle todo lo que mi trabajador devenga. Evidentemente, pues se recomienda que no se haga a través de la cuenta de nómina, porque pues se puede confundir, puede llegar a haber un tipo de discriminación frente a este tipo de pago, pero pues bueno, si la señora Yolanda, y no sé si las demás empresas manejen esta misma plataforma, nos manifiesta que sí se puede hacer a través de la misma cuenta de nómina, pues evidentemente pues ustedes están facultados a realizarlo. Se recomienda que no lo hagan porque pues pueden llegar a confundirse, pueden llegar a presentar algunas eventualidades que evidentemente no queremos, pero pues si las plataformas a través de las cuales yo cancelo nómina me permite discriminar y diferenciar entre constitutivo de salario y no constitutivo, puedo hacerlo directamente, ¿listo? El señor Juan nos dice, ¿cómo afecta la nueva nómina electrónica a estos pagos no constitutivos de salario? No afectan en nada, señor Juan, porque yo empleador a mi trabajador debo reportarle sí o sí, perdón, yo empleador al momento de reportar nómina electrónica debo reportar sí o sí todo lo que venga a mi trabajador, ¿listo? Entonces, debo reportarle todo lo que es salario y todo lo que no es salario. No va a afectar en nada, sencillamente pues estoy haciendo el reporte de lo que mes a mes mi trabajador está devengando. Pero si me excede el 40%, sí o sí lo voy a tener en cuenta para liquidar prestaciones y para hacer los aportes a seguridad social, ¿listo? La UGPP puede auditar, y pues esto es un término que de pronto no está muy ligado porque la UGPP puede auditarle lo que haya fiscalizado en el año 2015. Pero tiene una norma, una regla general que la UGPP fiscaliza de 3 años para atrás. Es decir, la UGPP puede fiscalizar 2020, 2019 y 2018. ¿Listo? Y posteriormente, entre unos 3 años, fiscalizar el año 2021. Pero es lo que puede hacer. Pero como les digo, la UGPP tiene la facultad y puede hacerlo de fiscalizarle el mes de mayo del año 2021. Entonces, no es muy pegado a los 3 años que tiene la UGPP, porque tienen también la facultad de hacerlo del mes de junio, del mes de julio, del mes de que considere que hubo una omisión o que hubo un error en los aportes que yo le realicé. ¿Listo? Seguimos entonces acá con ya la última diapositiva que nos queda, y es reiterarles que debe quedar y debe estar taxativamente por escrito y taxativamente expreso siempre que yo, empleador, vaya a otorgar a mi trabajador un pago no constitutivo de salario. ¿Por qué se abunda o se recalca mucho este tema? Porque en primera medida, pues para dejarle claro y dejarle cierto al trabajador que es una suma que no va a constituir salario. Y evidentemente, ya que el señor Juan pues habló de los requerimientos que hace la UGPP, si en llegado caso la UGPP me llegara a requerir, me va a pedir los soportes que yo, empleador, deba tener para manifestar que ese pago es un pago no constitutivo de salario y no un pago prestacional o un pago salarial. Entonces, evidentemente vamos a tener el documento, que en este caso va a ser el otro sí, para salvaguardarnos o para evitar cualquier eventualidad ante cualquier requerimiento de la UGPP, que deba constar y deba constatar por escrito sí o sí siempre el otro sí. ¿Listo? Como bien dice la diapositiva, pues mediante otro sí, el cual pues sí o sí debe reunir las características que les di, que sí o sí debe estar taxativamente el valor y el concepto por el cual se va a otorgar el pago no constitutivo de salario. Si es un valor variable, es decir, si yo hoy este mes voy a darle un valor de 100,000 pesos, pero el otro mes se lo voy a dar de 80,000, debo suscribir sí o sí un otro sí por cada salario, por cada concepto o por cada valor que va a ser variable, ¿listo? Y pues más allá de las formalidades generales que debe tener un otro sí, que son la identificación exhaustiva de las partes, es decir, nombre completo, identificación, NID de la compañía, cargo, quizás el segundo punto, perdón, que debe tener el otro sí, es identificación del contrato que tiene mi trabajador, el cargo, o si no, las funciones que desempeña, y pues hacer énfasis en que las cláusulas se desean modificar o no. Si no estoy modificando, pues estoy adicionando una cláusula al contrato de trabajo, que es pactando una suma de pago no constitutivo de salario, y pues indicar también, ya esto hasta el final del otro sí, que las demás cláusulas del contrato inicial se mantendrán indemnes, se mantendrán iguales, no se modifica ninguna cláusula, sino se añade una más, y evidentemente pues las respectivas firmas de las partes, indicar la fecha en la cual se está suscribiendo el otro sí, con el fin de, como les digo, tener un documento que soporte ese pago no constitutivo de salario, y que en definitiva pues quede un documento bien redactado y exhaustivamente detallado de lo que se está otorgando. ¿Listo? La señora Carolina nos pregunta, ¿cuándo es un préstamo que se incluye en nómina?
Pero no entiendo su pregunta, señora Carolina, porque si estamos otorgando préstamos, podemos pactar una autorización de descuentos por préstamo. Entonces, no le entendí bien la pregunta, señora Carolina. Si me la puede, pues, un poco ampliar con el fin de, pues, resolverle su duda. No sé si tengan otra duda, pues ya hemos finalizado con esta segunda clase con todo lo concerniente a pagos no constitutivos de salario. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues la hacemos en el chat. Creo que nos quedan 2 minuticos aproximadamente, pues, para resolverles sus dudas. Si no, pues agradecerles, extenderles mis agradecimientos, mis gratitudes por asistir a esta clase. Pues ya nos vemos la siguiente clase. Tengo presente sobre que la siguiente clase vamos a hablar sobre salario emocional y salario, escala salarial dentro de la compañía. Como les digo, porque la siguiente clase pues no hay mucho tema por donde ahondar, sino pues más que todo como un recorderis, como un repaso para ustedes, con el fin de que pues ustedes completen el examen que les va a quedar subido en la plataforma la siguiente semana, con el fin de que lo contesten, si bien es cierto, cuando terminemos la clase, cuando terminemos el repaso, porque pues si no lo resuelven, recuerden que no se les habilita el siguiente módulo. Entonces lo ideal es que lo resuelvan en el término pues más prudente posible, pero bueno, esto lo hablaremos ya más adelante. Entonces, tenemos, la señora Carolina pues no nos amplió su pregunta. La señora Luz Dari nos dice: en algún momento de la capacitación se hablará de matriz salarial. ¿Tiene algún modelo? Matriz salarial. Vea, eso no lo había escuchado nunca, señora Luz Dari. Acá aprendemos todos. Entonces, vamos a estudiar sobre ello. Vamos a ver si tenemos algún modelo, si manejamos una matriz salarial. La verdad entiendo yo que va más sujeto a la escala salarial, pero la verdad lo voy a investigar, lo voy a consultar para traerlo a colación en la siguiente clase. ¿Listo? Vamos a hablar en la siguiente clase de la matriz salarial, de la escala salarial, del salario emocional, que son aspectos que vamos a llevar en 10, 15, 20 minutos, y el resto de la clase pues en un repaso para que ustedes pues puedan completar y puedan finalizar su módulo de manera muy exitosa. ¿Listo? Entonces pues nada, les reitero mis agradecimientos a ustedes, que tengan un feliz fin de semana, cuídense mucho y nos vemos entonces la siguiente clase. Hasta luego, que estén muy bien.